contarte más, que tengo 90 años. Y hemos sido 14 hermanos. Y no vivo más que yo. Y he nacido en el monte, en las lanchas, porque mi padre era guarda municipal de aquí del ayuntamiento. Pero no le conocí porque murió muy joven. Y yo nací en el Pinar y estaba solo mi madre. Me tuvo que coger a mí, pero como ya hacía el número 13, que hemos sido 14 hermanos, pues yo es la única que quedo ya con 90 años. Esa es mi vida. Y tengo 10 bisnietos y uno de 20 años ya. Y tengo 5 hijos, 2 hijas y 7 nietos. Y ya vivo con mi marido, que tiene 92. Y ya llevamos casados vecinos toda la vida y llevamos toda la vida juntos desde que nos casamos. Y tiene él 92 y yo 90 años. Así que si te parece poco, tantos hijos. ¿Qué pasó? Cuando te casaste, ¿qué pasó? Me casé en el 54. ¿Y qué pasó? Me casé el día 6 de junio y cayó una nevada tan grande que se arruinaron todas las ovejas. Tuvimos que bajar en coche, ha sido los únicos novios que bajaron entonces en coche, porque no podíamos bajar de la nevada que había caído el día 6 de junio. Y pasamos todo el frío que quisimos, porque nevar en junio es increíble. Nos casamos en buen tiempo para ir luciendo el cuerpo y dormir separados, y resulta que tuvimos que comprar mantas para dormir juntos por el frío que pasamos. Así que eso nos pasó a nosotros también. Pues mi vida ha sido entre gente gabarrera, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos también. Y bueno, los pobrecillos han pasado muchas penurias en el monte, venir con la nieve en la gorra y llegar a casa con la carga y estar el guarda para quitársela, traer leña a los depósitos y no pagárselos, por las navidades pues pasar pues muchas penurias porque no se lo pagaban, y mi madre, la mujer, pues tenía que poner el puchero para 6 que éramos. Mis hermanos también han luchado mucho también en la gabarrería. Hambre no hemos pasado, pero hemos carecido de muchas cosas, porque no hemos pasado hambre porque teníamos igual patatas, cerdos, pero la matanza era para los que trabajaban. Se hacía la olla el día que se curaba el chorizo, pues ese día era un festín en mi casa, porque comíamos todo, el que le tocaban 2 tajas o el que le tocaban 3 las guardaba para el otro día, y esa ha sido la vida. La matanza pues para los que trabajaban. Por la tarde la pedíamos a mi madre la merienda y nos untaba pues o bien la manteca blanca de freír el tocino con azúcar, o bien la del chorizo. Y eso ha sido nuestra vida. Y cuando teníamos huevo, partía mi madre un huevo para 2 y nos poníamos tan contentos. Con 1 litro de leche la pobrecilla pues nos daba de desayunar a todos. Y eso ha sido. Han pasado mucho. Una vez fui al Pinar yo de excursión con las amas de casa y vi los montes como estaban y las peripecias que habían pasado, y la verdad que me costó llorar. Venían los pobrecillos y se les aireaba un caballo, que era su medio de vida, tenían que reponer otro, no tenían dinero y han sufrido mucho, la verdad que han sufrido mucho. Ternura de gabarrera. ¿Cuándo el monte se hace monte y deja de ser montaña? Cuando mujeres y hombres sudan entre sus entrañas. La montaña en femenino alienta desde lo lejos. Aquellas mujeres bravas sin tiempo para el espejo. ¿Que hay que remendar la ropa? ¿Que hay que remendar los días? Cuando todos se desgastan, ella vuelve a darlo vida. El monte suena a trabajo, a paseo la montaña. Suena fuerte el masculino, en femenino se calla. Callado trabajo en montes, callado trabajo en casa. Es descanso para todos, para ella nunca descansa. El aire helado le corta la piel frágil de su cara. Ella le funde con su aliento, vence al viento y no la para. Cuántas gotas de rocío se han mezclado con sus lágrimas, pero ni lluvia ni nieve han detenido su alma. Dedos surcados de llagas, de coser telas de acero,
pero no hay roto tan duro que pueda romper su sueño. Manos cortadas como mapas, de lavar con agua helada, pero no hay agua tan fría que congele su mirada. Piernas marcadas a fuego, de tropezar con alambres, pero no hay quien la amordace en su lucha contra el hambre. Calladas voces que gritan, calladas nanas que cantan, por los riscos y laderas dolor, ira y miedo espantan. Su pelo huele a romero, a hierba fresca a sus plantas, y su cuerpo todo entero a leña recién cortada. Pero tu mejor perfume dentro de esta vida dura lo lleva poros adentro donde habita la ternura por los suyos, la ternura por la tierra, la ternura que se esconde dentro del aspecto rudo de sus manos gabarreras. A ti, mujer gabarrera, te hacemos este homenaje que supiste hacer hogar con 5 o 6 cachivaches y milagros en la cocina para alegrar la mesa vacía, aunque la hiciera el fogón, ponías el fuego en el corazón. Te bastaba haber dormido a los tuyos en sus camas para dar gracias al mundo al llegar cada mañana. Día y milagros en la cocina para alegrar lograr cada día al no saber hoy vas a apañarte para quitar a los tuyos el hambre. Si la sal estaba escasa, no faltaba ese ingrediente que regaba las comidas con tus lágrimas calientes. Vida y milagros en la cocina para estirar lo poco que había. Era una fiesta cada bocado para aliviar los huesos cansados. Cocina de gabarrera que con pocos ingredientes hacías el mejor manjar que hayan probado los dientes. Vida y milagros en la cocina para estirar lo poco que había. Era una fiesta cada bocado para aliviar los huesos cansados. Vida y milagros en la cocina para estirar lo poco que había. Era una fiesta cada bocado para aliviar los huesos cansados. El 2012 fue un año afortunado y de honores en el que se dio la voz a las personas mayores, que durante muchos años fueron solo espectadores de lo que otros les contaban sin que escucharan sus voces. Querían ellos contar que algunas bravas mujeres también subían al monte luchando entre viento y nieve. Pequeña, mis padres eran labradores y tenían ganado. Y yo iba con los ganados, con los corderos, los chotos. Y una vez que fui en mayo, cayó una nevada que tuvimos que irnos para casa. Porque era, yo qué sé, a las 6 de la tarde empezó a nevar y para casa por el frío que teníamos. Y a mí me daba mucho miedo ir por el campo cuando iba sola con los burros, porque eran montañas y tenía miedo al lobo, porque había lobos y cosas, y lo pasaba muy mal. Porque, por ejemplo, mi madre pues iba a por una carga de leña a cuestas. Pues que tienen que 4 palos que traen,
que se los quitan, y es verdad, porque algunas veces les denunciaban por los 4 palos, estaba el guardia forestal y se los quitaban. Mi madre era pobre, como éramos 7 y ellos 2, 9, y mi abuelo 10. Y de levantaba por la mañana y muchas veces decía mi abuelo, ¿dónde irá esta mujer para dar de comer a 9 personas o 10 que éramos? Así que ella, la pobre, iba por pan a las Navas de San Antonio, iba por 2 o 3 panes, los vendía y luego pues, para comprar azúcar o para comprar algo. Y pues comer, pues mi padre me sembraba unas patatas y pues patatas con un poco sebo que nos daba un carnicero que se lo daba gratis, porque mi padre era albañil, pero bajaba a la plaza, no había trabajo, pues mi madre era la que tenía que buscar para darnos de comer. O sea, me fui cuando tenía 9 años a Madrid, a vivir a Madrid, y he venido ahora cuando me he jubilado. O sea que he vivido poca cosa, porque soy la más pequeña de 7, y entonces he vivido poco, pero he vivido algo. Yo me recuerdo mucho de una vez que bajé, porque mi padre se había ido con mi hermano a buscar una vaca al monte, porque se había muerto, y entonces pues resulta que yo me tuve que quedar en casa. Me mandaron que fuera por el pan, pero ya con lo que llevaba, a lo mejor unos zapatos prestados malamente, y a mitad camino, con la nevada que había, me tuve que volver. Y bueno, pues hemos pasado bastantes penurias. Yo me acuerdo que mi madre, como ahora damos a los niños, pues un vaso de leche para después de cenar, pues esto, lo otro. Tenemos tanto cuidado, y antes, pues nada, lo único que nos podía hacer mi madre era a lo mejor un perol de malta, y la malta esa con un poquito de azúcar, se había azúcar, y si no, ahí nos mojábamos el pan. Y teníamos un tío, que se murió a los 42 años, pero era buenísimo, y entonces, pues como teníamos tanto hambre, pues nos llevaba Peña a la casa, compraba una cesta de uvas y unos panes, como sabíamos que lo pasábamos mal, y nos llevaba a todos los sobrinos a Peña a la casa con un pan y una cesta de uvas a que nos lo comiéramos allí. Ya te vas al monte, madera, barrera, cuando te levantas se caen las estrellas, que van a acostarse pues no quieren verte, cuando vas pidiendo un poco de suerte. Ahí la tienes, déjala, no le quites lo que trae, que pa' 4 tristes palos, una y 1000 veces se cae. Mi madre no quiere que solo va con ella, la veo vestirse con ojos de pena. Mi madre no quiere que con ella vaya, cuando le pregunto me mira y se calla. Soy tu hijo, mírame, no me mandes a dormir, que para que esto es bueno, también es bueno para mí. Ya vamos subiendo la cuesta para arriba, ya vamos la barriga, ya vamos bajando la cuesta para abajo, que a medianoche nos queda trabajo. Aquí estamos, miramos, nos mañana cobarda, y aunque la olla esté vacía, nos vamos a calentar, y con la barriga llena de agujeros. Madre la barrera, yo mucho te quiero, madre la barrera, que aunque nada tienes me das toda entera. Ay, nada tienes, déjala, no le quites lo que trae, que pa' 4 tristes palos, una y 1000 veces se cae. En plena crisis nos dieron esperanza y buenos consejos, platos simples y alegrías de cómo sobrevivieron.
y nos hicieron temblar, porque entre los alimentos les supieron hasta a gloria algunos animalejos. Y ahora no les va a dar por comer todos bicho viviente, aunque fuera un manjar para esos hambrientos dientes, que los gatos son hermanos que viven en nuestra casa, más felices que los humanos, y nos dan menos patadas. Y cuanto a serpientes y zorros, dejémoslas en el campo, y quien las tema que corra, pero no las haga daño. Solo es un aprendizaje para estos tiempos duros, y al hacer este viaje por estos tiempos oscuros. Supieron divertirse en sus momentos de ocio. También hubo picaresca y música y alborozo. Como este municipio dispone de un amplio término, les cayó la lotería cuando los montes se abrieron. Pues antes las mujeres aquí estábamos muy poco, porque nos teníamos que ir enseguida para poder ganar dinero a Madrid a trabajar. Y entonces estabas allí, yo he estado allí 30 y tantos años trabajando. Venía aquí los veranos en casa de mis padres, porque mis padres necesitaban el dinero, porque éramos 8 hermanos. Ahora ya quedamos 5. Entonces mi padre no era gabarrero, era, digamos, leñador, bueno, de todo, ¿sabes? Y mis hermanos pues han seguido del monte también, uno que era de lo de recoger cosas del monte, entonces ese plan es el que hemos tenido siempre. Ahora pues estás un poco mejor, pues sí, porque ya estás jubilado y tienes un poco de ayuda, que tampoco es mucha, eso te lo digo de verdad. Bueno, pues mi padre sí fue gabarrero, lo que pasa es que ya hace muchos años, claro. Y ahora la gabarrería la sigo porque mis hijos, mi marido ha trabajado en el monte y mis hijos también. Lo que pasa es que ya modernos, ya es con maquinaria y con otros aperos que no había antes. Pero siguen trabajando las mulas, ¿eh? Las mulas siguen trabajando. Y referente a los cadeneros, pues yo he oído siempre decir que cuando nevaba, como el trabajo estaba muy escaso, que no había trabajo, pues cuando nevaba se ponían tan contentos porque ponían las cadenas en el Puente del Cristo, como hay una cuesta muy empinada, pues ahí ponían las cadenas. Iban dos, uno las ponía ahí y otro las quitaba. Cuando subían arriba, en el Cristo, ahí las quitaba. Luego ahí las ponía para bajar y las recogía el que estaba abajo. Y en San Rafael también lo hacían mucho para el puerto, porque no estaba el túnel todavía, claro. Y por eso los cadeneros se ganaban muy bien. Pasaban un frío porque tampoco había la ropa de ahora ni las botas de ahora, pero cuando nevaba se ponían tan contentos porque echaban una campañita buena a poner cadenas en un sitio y en otro. Una historia que viví de cerca, pero no personalmente. Porque, claro, mi marido trabajaba aquí en San Rafael, pero vivíamos en Segovia. En el 72 o 73, no sabría con exactitud decirte. Entonces, era la Navidad, pero cayó una nevada enorme. Y claro, no podían ir a casa. Estaban pendientes de que cómo vamos, de qué tal. No había máquinas para poderles ayudar. No había como ahora que pasa enseguida la sal. Y entonces, pues, fueron al tren. No había tren, ni coches. Entonces ya tuvieron que decidirse con un señor de los Palomeros que tenía que ir a Segovia porque había quedado a cenar con la mujer, la novia que debía ser entonces. Y dice que venga, que nos vamos. Bueno, pues que empujando el coche subieron la cuesta esta de Los Ángeles y otros que había aparcados a un lado allí porque no podían pasar y otros al otro, ya se fueron juntando y unos subían en la furgoneta, que él tenía furgoneta, y los otros empujaban y hacían todo esto hasta que subieron arriba ya un poco más allá de Los Ángeles y fue
cuando ya estaba un poco mejor, no había caído tanto ni tan en frío, y pudieron llegar, pero eran ya, no sé las horas, si era la 1 de la mañana, porque no me habían llamado, porque no había móvil ni nada, y yo esperando y esperando, se había oído algo por la radio, y claro, ya se presentaron, yo con la cena allí de Navidad, esperando, el niño y yo, y que no acudían. Fue horroroso, es una vivencia que ellos me han contado, pero que yo no he sido personalmente mía. E hicieron la carretera, muy inclemente en invierno, pero que con las cadenas les dio sus buenos dineros. De aquí y allá subieron a San Rafael los hombres, pasando sus buenos fríos de la mañana a la noche. El tiempo pues ha cambiado mucho la vida de la mujer, como cultura se ha cogido otra cultura diferente a la que tenían en los 40 y 50, entonces las comidas, los trabajos de las casas, ahora las casas tenemos comodidades que antes no existían, porque nuestras madres tenían que ir al río o a la fuente con cántaros a por agua y bueno, pues no había nada de eso. Ahora tenemos lavadora, frigorífico, tenemos buena calefacción, que antes teníamos una estufa que como no estuvieras muy cerca de ella no te calentabas y la casa siempre estaba fría y bueno, no sé, ¿qué más? Bueno, yo no sé si recordáis la Gran Nevada, que entonces yo era una cría, pero recuerdo que una vez nosotros teníamos el Bar España y se había quedado un matrimonio a dormir por la noche porque no podían subir el puerto y venían en un 600. Entonces, por la mañana, cuando fueron a buscar el coche, vino el marido todo asustado, que no está el coche, que nos han robado el coche. Y resulta que salimos a buscarlo, bueno, salieron los cadeneros a buscarle y resulta que el coche lo encontraron porque se veía la antena de la radio que se la había dejado fuera y por eso encontraron el coche, estaba totalmente tapado por la nieve. Sí, porque soy cadenero, quieres encadenarte a mí, tienes que saber, serrana, que muchas noches sin fin dormirás sola en la cama acurrucada, sin mí. Y mientras en las ventanas el viento toca el violín, volará tu pensamiento hacia las calles heladas, que tantas noches nos vieron con las manos enlazadas. Y cuando regrese a casa con los pies rotos y helados, te consumirá la pena, te sentarás a mi lado, sin saber que solo pueden curarme tus bellas manos. Mientras mires mi cara cortada y enrojecida, mis ojos sucios morados, de toda una noche fría, derretirán tus miradas todo el hielo que traía. El hielo de mis entrañas, de mis ropas de madera, de las noches sin estrellas rodando por las aceras. Pero el calor de mi aliento no lo robará la noche, lo defenderé con fuerza de lo sucio de los coches. Y cada vez que arranquen, lo limpiaré con tu nombre. Tu nombre, serrana mía, si te quieres encadenar a este pobre cadenero que te amará hasta el final. ¿Y piensas que por dinero yo te quiero encadenar cuando me conformaría con un pedazo de pan? Yo te querría igualmente con dinero y sin dinero, porque lo que tienes dentro es lo único que quiero. Sé que quieres lo mejor para construir un hogar y para que si tenemos hijos puedan incluso estudiar. Sé que cargas las cadenas para desencadenarnos, de las cadenas del hambre, del frío y de ser esclavos. Tienes que saber que yo no me arropo entre las sábanas y duermo tranquilamente de la noche a la mañana. La noche paso mirando a través de las ventanas, pidiendo al cielo que pare de tirar estrellas blancas, para que vuelvas a casa, cadenero de mi alma, y calentarte los poros entre las sábanas blancas. Y yo misma bajaría para derretir el hielo que te arranca de mi lado con mis lágrimas y mi aliento. Si yo tuviera tu fuerza para cargar las cadenas, recorrería a tu lado día y noche las aceras. De acero se vuelve el aire y choca contra los poros, y me rompe el corazón pensar que estás allí solo.
Benditas sean las cadenas de tus brazos en mi cuerpo, y malditas sean esas que te alejan por dinero. Cadenero de mi alma, yo sanaré tus heridas con el calor de mis besos cuando regreses a casa, cadenero de mi vida. Esta noche ha nevado, hoy te comemos. Esta noche ha nevado, hoy te comemos. Con sudor y las manos lo ganaremos. Déjame, niña, que me levante. Porque si no lo hago más adelante, lo lamentaremos no haber salido del calorcito un poco antes. Una página en blanco es una nevada. Una página en blanco es una nevada. Según se va llenando hay mucho nada. Déjame, niña, que me levante. Porque si no lo hago más adelante, bien lo lamentaremos no haber salido del calorcito un poco antes. Para los conductores es un problema. Para los conductores es un problema. Suben los resbalones, también la pena. Déjame, niña, que me levante. Porque si no lo hago más adelante, bien lo lamentaremos no haber salido del calorcito un poco antes. Para los cadeneros mucho trabajo. Para los cadeneros mucho trabajo. Pero los monederos se van llenando. Déjame, niña, que me levante. Porque si no lo hago más adelante, bien lo lamentaremos no haber salido del calorcito un poco antes. En tiempos de gabarreros, hace solo 4 días, había que hacer milagros para ganarse la vida. Cada uno se buscaba formas de sobrevivir en esos tiempos tan duros que cayeron por allí. Los montes sobre los hombros, cargando sobre los huesos de las mujeres y hombres que habitaban estos pueblos. Pero como el ser humano, en constante evolución, si hay algo que necesita es la comunicación. En sierras infranqueables construyó las carreteras para borrar los obstáculos que servían de barreras. Y muchos de nuestros hombres ya miraban para abajo, viendo en esas carreteras otra fuente de trabajo. Mucho sudor ha cubierto el paso de San Rafael, pero gracias al ingenio pudieron vivir de él. El ingenio que genera buscar algo que comer, embota a los que tienen y no quieren aprender. No quieren manchar sus manos, ni sus ropas elegantes, ni pasar frío y pesares si otros pueden ayudarles. Y con la abundante nieve, que para ellos fue un problema, nuestros paisanos cercanos descubrieron las cadenas. Primero fueron las sogas para poder arrastrar, pero las sogas se rompen y no llegan al final. ¿Quién dijo que son de cuerda de estos pueblos los hombres acostumbrados al frío de la mañana a la noche? No son de cuerda, ni de hielo, ni siquiera de madera. Son de hierro poderoso los hombres de nuestras tierras. Por eso de hierro puro fabricaron las cadenas. Cuando la mente trabaja, no hay quien pueda detenerla. Y permitió que bajaran poco a poco de los montes, dejar de hablar con los árboles y conversar con los hombres.
y cerrando muchos tratos y un poco de picaresca, pudieron llevar a casa algunas buenas pesetas. Si se contaron los pasos que han dado por los leones serían ellos, leones sin condiciones. Si cada una de sus huellas se hubiera quedado impresa, sobre esta carretera cubrirían esta tierra. Pero ni una sola huella se ha perdido, sin embargo, porque está grabada a fuego en el recuerdo cercano. Y para que no se pierdan en estos cómodos tiempos, es preciso que se cuenten y que nos lo cuenten ellos, porque la mente del hombre es frágil como una hoja y también es selectiva, si se trata de memoria. Sobre todo lo importante, nunca debe haber borrón, y gracias a los que fueron, los que son como son. Grabemos todas las huellas que la nieve sepultó. Si queremos que perduren, no hay otro sitio mejor que las huellas que se graban muy dentro del corazón. Estamos mirando al cielo, ojalá la nieve caiga. Estamos mirando al cielo, ojalá la nieve caiga. Como si fuera un salero, que ya nos duele hasta el cuello, de tanto mirar al cielo. Por el cielo aparecen y van a descargar, nubarrones muy negros vamos a preparar, cadenas de aparejos para ir a trabajar. Por el cielo aparecen y van a descargar. Con el frío que pasamos y lo poco que comemos, con el frío que pasamos, ilusiones y cadenas, llevamos en nuestras manos, llevamos en nuestras manos, con el frío que pasamos. Por el cielo aparecen y van a descargar, nubarrones negros vamos a preparar, cadenas y aparejos para ir a trabajar. Por el cielo aparecen y van a descargar. Es la nieve la alegría, el fuego de nuestras vidas. Es la nieve la alegría, que si está fría la nieve, calientan nuestras comidas, calientan nuestras comidas. Es la nieve la alegría. Por el cielo aparecen y van a descargar, nubarrones negros vamos a preparar, cadenas y aparejos para ir a trabajar. Por el cielo aparecen y van a descargar. Por el cielo aparecen y van a descargar, nubarrones muy negros vamos a preparar, cadenas y aparejos para ir a trabajar. Por el cielo aparecen y van a descargar. Lo que cuesta la comida y mantener una casa, ellas lo saben muy bien. Y saben que todo pasa. Pasa lo malo y se quedan los recuerdos y sonrisas cuando se mira hacia atrás sin rencores y sin prisas. Bueno, yo no soy natural del Espinar, yo soy nacida en Madrid, aunque llevo aquí ya 48 años, estoy casada con un espinariego, tengo 7 hijos, 12 nietos, y yo en el Espinar siempre, no sé, siempre me gustó, sobre todo mirar hacia el monte. Yo desde la ventana de mi casa veo el monte, todas las mañanas lo primero que hago es mirar. Y los tonos de verdes es muy bonito, cuando hiela, ves la raya que hay desde de arriba donde están más, que ha nevado más o que ha helado más, y luego ves el otro verde más intenso. Por eso la canción que dice los tonos de nuestro pueblo, pues es cierto que, y el parque en el que hay es también muy bonito, tiene muchas tonalidades, rosales, es muy bonito. El Espinar, para mí, es mi pueblo ya, es mi pueblo. Pues yo tampoco soy nacida aquí en el Espinar y venía a trabajar, llevo también aquí pues 44 años casada, pero venía 6 años, llevaba yo ya viniendo al Espinar total, 50 años.
a una de las primeras personas que conocí fui a María. Esa es una de las primeras que yo vi. Y como dice Pili, yo entré en el parque un día, el primer día que entré, y aquello me pareció no un parque de un pueblo, o sea, algo como un jardín, aunque luego se ha ido deteriorando tanto que yo, que vivía cerca, y sigo viviendo cerca allí, cuando mis hijos eran pequeños los tenía que quitar que fueran al parque, porque había veces que cuando lo limpiaba quemaban las hojas justamente allí, y a mí me daba, bueno, un día regañé con los que estaban. Y bueno, es lo que yo veo de negro en el Espinar. Lo demás es como dice Pili, es mi pueblo. Una vez estando yo en mi casa, mi cuñada me decía que si algo le pasaba a mi marido, que yo me iría a donde viven, en Santander. Y yo les dije que no, que si a mi marido le pasaba algo alguna vez, mi pueblo era el Espinar, porque también tengo 2 hijos, no lo he dicho, y 2 nietos. Entonces, mis hijos eran nacidos aquí y mi pueblo es este. Fue en el año 56, que es cuando cayó la gran nevada. Entonces, claro, la gente se quedó la carretera cortada por completo y no podían ni los cadeneros poner cadenas porque era imposible. Entonces, la gente que venía en los autobuses y en los coches, pues unos tenían comida, se metían en un restaurante y comían, y otros se venían a mi casa, que era la frutería, y se llevaba, y teníamos huevos también, y se comían los huevos crudos para echarse cosas de alimento, ¿no? Y claro, esa noche estuvimos pues a lo mejor hasta las 12 de la noche, que no dejaba de entrar gente pidiendo por favor que les vendiéramos lo que necesitaban, y nada, fue bonito, es que me pongo nerviosa. Y nada, lo que dice Chiqui es que fue una nevada horrorosa. Cuando nos levantamos por la mañana, pues había una nevada pues que tapaba esa puerta. Era tremendo. Mi padre se había ido a Segovia, era jueves, y entonces se iba a comprar a Segovia los jueves y traía cosas de Segovia para la tienda. Y resulta que se fue por la mañana en el tren, pero luego de regreso ya no pudo llegar a mi casa, ya se quedó en Otero el tren, allí ya atascada la vía y la carretera, no había en qué venir, así que se quedaron a dormir en la estación de Otero, gente del Espinar y de aquí, y luego ya de madrugada cuando pudieron se vinieron por los prados andando, pero que les llegaba al cuello. Y llegó mi padre, pues no sé, a las 11 o las 12 de la mañana, que no sabíamos ni dónde estaba, porque claro, se había cortado también la línea telefónica, entonces no podía llamar a casa. Y claro, cuando vino traía los pies arrecidos, porque había perdido hasta incluso las botas en los ventisqueros, se le habían quedado atascadas, y venía descalzo. Y claro, hasta que luego ya entró en calor y eso, y yo me había tenido que ir la noche anterior a dormir a casa de una vecina que tenía 2 niños pequeños, porque su marido se había quedado en el Espinar sin poder venir. Y claro, ella era miedosa, tenía un niño de 4 años y otro de meses, y por favor, vente a dormir conmigo, y yo me fui a su casa, y lo mismo, cuando los vecinos, que había gente joven, se levantaron por la mañana, estuvieron haciendo como una trinchera para poder abrir la puerta de la casa, y ya salimos. Y luego cuando llegué a mi casa sabía que mi padre no había venido, o sea, yo no lo sabía porque me fui por la tarde a dormir con esa señora, ¿no? Y bueno, son historias que han pasado, pero que la verdad también es verdad que los vecinos nos ayudábamos unos a otros, porque es que nosotros teníamos cerdos y no podíamos llevarlos la comida tampoco. Y claro, los vecinos ya empezaron a hacer camino, a hacer trincheras, y de forma que ya pudimos entrar en el corral de los cerdos y echarles en la cochiquera
en sus pesebres la comida para que comieran, porque si no, ellos no tenían agua, no tenían comida, pues tampoco lo iban a pasar muy bien los animales. Y bueno, estas son cosas que han pasado en San Rafael. Siempre que podíamos, pasábamos aquí el fin de año. Teníamos 5 hijos y, en fin, veníamos antes mi marido y yo tenía todo preparado, y entonces mis hijos celebraron el 31 de diciembre en el túnel de Guadarrama. Y ahí se celebraron, y lo recuerdan con otras familias que venían también, que es de los mejores días, cuando lo han pasado mejor el día 31. Aunque ves en blanco y negro las fotos de nuestro ayer, mira con el sentimiento lo que los ojos no ven. Rosados, verdes, azules, blancos se van pintando como en un cuadro. Tú que conoces el espinar, cierra los ojos y lo verás. Del arco iris todos los tonos, sobre una sierra con los recodos, desde el calor con mil amores, que derrama el Cristo muchos colores. Aunque te parezcan tristes esas fotos del pasado, una parte de nosotros en ellas ha viajado. Guerras y fuegos, llantos y risas, recuerdos vivos de nuestras vidas, hoy se descuelgan del papel para que todos lo puedan ver. Frío de nieve, calor de fuego, a nuestras pieles llegan de nuevo. Cuando una imagen te toca el alma, vuelve a llevarte hasta la infancia. Las piedras de nuestro pueblo te esperan para contar las historias que has vivido, los que quedaron atrás. Sobre sus pasos caminas tú, y ahora tus ojos beben su luz. Te trae el viento muchas palabras y tienes tiempo para escucharlas. Te trae las nieves, cielos en blanco, y otros ayer fueron llenando. Mil nubes pasan sobre el azul, para que en ellas escribas tú. No es el blanco y negro que es multicolor, la historia de un pueblo tiene corazón. Todos los colores que puedas soñar, podrás encontrarlos en el espinar. Era una vida sencilla, dura, oscura, con sentido, mas también llena de luz, de fuerza y de colorido. No nos llevemos a engaño, sois unos privilegiados, los que ganáis vuestro tiempo perdiéndolo a su lado. Que ellos tienen en sus pieles ríos de sabiduría, ellos son los que han vivido de verdad en esos días. Cuando quieras, entonces. Qué poco valoramos estos tiempos que vivimos. Solo sabemos quejarnos. Qué rápido llega el olvido. Muchos de los que aquí están aún pueden recordar otra vida más difícil, más dura y más desigual. Y los que no la vivieron lo habrán oído contar, o quizá no, porque ahora se está olvidando escuchar. Abrimos el frigorífico y como mucho pensamos que no está lleno y rebosando del antojo que tengamos. Y hace solo 4 días, aparte de las carencias, como mucho en las fresqueras, se guardaba con paciencia. Luego llegó un gran progreso, esos armatostes de lujo con esos bloques de hielo que conservaban lo justo. Y nuestros finos estómagos se enferman solo con mirar
en las botellas de leche la fecha de caducidad. Pero en unos cuantos lustros era un oficio complicado hacernos llegar la leche, con su nata y con su caldo. Zapatos, botas, sandalias, de 100 modelos tenemos, casi en todas las esquinas y de todos los modelos. Y antes se reciclaban, cosían y remendaban, y había un solo modelo en todas las temporadas. Y aquellas primeras medias de cristal de las estrellas que lucían en los cines y nos soñaban ser ellas. También dieron sus dineros quitando luz a los ojos en aquel arte difícil de coger puntos con huevo. Sí, con huevos de madera, como aquellos bastidores que bordaban los ajuares y caprichos de señores. Segadoras, carboneras, alfareras, lavanderas, telefonistas, verduleras, nodrizas y plañideras, que si ya es difícil llorar por alguien a quien queremos, mucho más tenía que ser hacerlo por el dinero. Y amamantar a un niño por solidaridad o cariño, o bien por dar de comer a los hijos de los ricos. Y no creáis que existían los dolores de cabeza, que transportaban en ella cargas enormes, con fuerza, y sobre las espaldas fardos, niños, grandes cargas de la mañana a la noche, las llevaban bien pegadas. Y todo sin aspirinas, jarabes, ibuprofenos. Un pedacillo de pan, lleno o vacío, servía para curar todo mal. Ahora, para hacer la cama, cuidamos nuestras posturas, pero en tiempos muy cercanos la mujer era más dura. Y era toda una epopeya colocar esos colchones de lana que de cansancio ni dañaban los riñones. Ahora elegimos el látex, los muelles, espuma o agua. Antes había que variarlos y coserlos cada temporada. Y la pintura, plástica, gotelé, lavable, pintada. Antes, al llegar el buen tiempo, las paredes se encalaban. Y como esto, 1000 ejemplos que ya vamos olvidando y algunos desconocemos porque no nos lo han contado. Cada vez se habla menos entre personas reales. Preferimos escondernos en los mundos virtuales. Y llega un punto en que confundimos lo que es verdad y mentira. Conocemos personajes, pero poco a la vecina. Y es que esos oficios perdidos, esos tiempos que pensamos que todo era negativo, son parte de ese pasado. El pasado que nos ha hecho ser lo que somos ahora. Y como algo positivo, hay algo que sí se añora. Se añoran las resolanas, las reuniones en fuentes, ríos o lavaderos, y escuchar al pregonero, o el tañir de las campanas, que tanto comunicaban, y la soledad que rompía hablar desde las ventanas. Esto es una reflexión sobre el enorme progreso que se ha vivido sin pensarlo en cada uno de los pueblos. Y un gran agradecimiento a los que tanto lucharon para darnos tantas cosas solo con sus pobres manos. Y sobre todo a las damas que, siendo unas grandes reinas, eran solo unas criadas en estas pobres tierras. Demos hoy un homenaje a aquellos hombres y mujeres que se pasaron la vida viviendo sobre alfileres. Y acerquémonos de nuevo o descubramos con cariño para que nunca se pierda el valor de aquellos oficios perdidos. Pero sin ellos no hay nada. Quizá algunas invenciones, leyendas o cuentecillos, muy lejos de lo vivido por las personas mayores.
Rescatemos el papel de la mujer en tiempos de gabarreros con esta pequeña muestra, y si queréis saber más, preguntadles siempre a ellos. Dale, dale, dale.